Acuario de Sol, o si tenés a Plutón entrando en tu casa 1, ¿por qué? Porque esto va a depender de si tu ascendente, si sos ascendente en Acuario, depende en qué grado tenés el ascendente. Plutón obviamente va a entrar por los primeros grados, y si por ahí tenés un ejemplo, soy ascendente en Acuario en el grado 10. Bueno, Plutón todavía va a estar a espaldas de tu ascendente, va a estar en tu casa 12. Entonces, por eso digo, escuchen mucho el Sol, porque eso sí es punto referencial. El Sol, si tenés el Sol en Acuario, o si sabés que el ascendente en Acuario los tenés en los primeros grados de Acuario. Bueno, para las personas que tienen el Sol en Acuario o que tienen el ascendente en los primeros grados de Acuario, Plutón llega y se va a sentir mucho a nivel de esa área que tiene que ver con la casa 1, que es el inicio de las cosas. Cómo entro a la vida, cómo entro a cualquier tipo de situación, cómo me vinculo con mi coraje, con mi valentía, con mi independencia, con hacer las cosas solas o solos, con abrirme camino sin esperar a ver quién me sigue, quién va conmigo o seguir a otras personas, sino abrirme camino donde no lo hay, hacerlo de manera emprendedora, valiente, independiente, en soledad muchas veces, que no significa sentirnos solos, sino hacerlo solo, ¿ok? Ojo que no es lo mismo. Plutón lo que hace al entrar, digamos, a conectar con tu Sol en Acuario o con tu casa 1, es enfocarte, ponerte delante tuyo, traer a la luz el miedo que te da emprender, iniciar, hacer las cosas sola o solo, seguir tu instinto, abrir camino donde no lo hay, ser pionera o pionero, el miedo que te da conectarte con tus emociones de ira, de cólera, de enojo, de bronca. Plutón es todo como un activador de procesos de transformación, de crisis, entonces te va a poner en crisis en cuanto a tu inicio, tu emprender, tu valentía, tu coraje, tu independencia y también con tu aspecto físico para que vos puedas ver la sombra de todo eso. Como si yo tengo el Sol en Acuario, es como que mi identidad natural es ser acuariana, acuariano, es ser diferencial, es ser creativo, es ser disruptivo, es ser en grupo, ser en cierto colectivo, es ser de cierta manera en la que yo me identifico a nivel de mis amistades, es ser muy vanguardista, ser muy innovador, innovadora. Pero ¿qué pasa? Plutón nos va a mostrar la sombra de eso y lo va a hacer a través de procesos que nos dan mucho miedo, que son muy intensos a nivel emocional, pero que nos invitan a transformarnos, a trascender la forma, ¿ok? Entonces lo que va a buscar Plutón sobre tu Sol o sobre tu casa 1 es que vos lleves eso a un siguiente nivel para que liberes un mayor potencial, porque quizás estás teniendo ahí, estás conteniendo, negando, ocultando de vos mismo o de vos mismo sobre esa identidad, debajo de esa identidad más bien, un montón de cosas que si las lográs afrontar como Plutón te va a proponer, que aunque da miedo y es intenso, realmente te va a liberar mucho potencial en esa luz que irradias a nivel natural o en ese emprender, iniciar, en ese ser con vos misma o con vos mismo, que es la casa 1, en tu aspecto físico, en tu forma de presentarte por vos, de ser asertiva o asertivo, de afirmarte, de ir por lo que querés, de conectarte con tu valentía, con tu instinto, desde un lugar mucho más purificado, desintoxicado, porque eso es lo que Plutón hace, nos pone en una especie de pulido profundo, desintoxicación profunda, purga, donde sale toda la M a la superficie para que uno realmente con eso haga abono, ¿ok? Entonces, si sos de Acuario, obviamente esto lo vas a sentir un montón, pero el proceso es para que vos realmente, en relación a vos misma y a vos mismo, y en relación a lo que irradiás para el resto de la sociedad, te puedas conectar con un gran potencial, ¿ok? Ahora va a estar como 20 años ahí, entonces realmente esto va a ser un proceso de mucho tiempo, que si bien es cierto que la energía de Acuario, como es una energía de aire muy volátil, muy cambiante, muy instantánea, muy del momento, va a ser sobre todo algo que te va a desafiar en cuanto a
Bueno, por un lado estás conectada por tu sol o por tu casa 1 con esta energía, pero ten en cuenta que obviamente te va a invitar a hacerlo a una velocidad. O sea, es un proceso, digamos, muy fuerte durante mucho tiempo, pero con mucha volatilidad, con mucha rapidez, con mucho cambio, muy sorpresivo. Y bueno, te va a hacer que despliegues esa energía con la que ya conectas naturalmente a un nivel mucho más profundo. Si lo que tenés es el ascendente en los primeros grados de Acuario, ese camino de vida que te invita a romper con lo heredado, a hacer las cosas de manera diferente, a conectarte con tu comunidad, con tu grupo de pertenencia, con ciertos colectivos, con tus amistades, a conectarte con la objetividad, con el desapego emocional, el sano desapego emocional. Todos somos apegados porque somos seres sintientes y somos seres somos seres sociales, pero el sano desapego significa poder vincularme desde un lugar más aéreo, más de disfrute, de conexión y no de apego de que te necesito a nivel dependiente. Te va a pedir liberación, independencia, conectarte desde un lugar mucho más centrado, íntegro, ¿ok? Más honesto, incluso más auténtico. Pero bueno, de todos modos, para quien tenga el sol o el ascendente en Acuario en los primeros grados, esto se va a sentir desde ya, se va a sentir un montón. Ahora, si tenés el sol en Acuario en grados más avanzados que los primeros, obviamente Plutón todavía va a estar por detrás de tu sol o ascendente y esto se va a sentir todavía como que está jugando más en los finales, en el miedo que tengo a darle cierre a ciertas cosas, el miedo que me da el final, el duelo, la disolución, el miedo que tengo a mi parte más espiritual, a mi conexión más etérea, más abstracta, a mi mundo más de grandes sueños e ideales disruptivos, distintos a los del resto. O sea, Plutón va a trabajar más desde casa 12, como si yo le estuviera hablando más a, por ejemplo, a Piscis, ¿okay? De Sol o ascendente. Pero, bueno, ten en cuenta eso, va a depender mucho del grado matemático de tu ascendente y de tu Sol, que Plutón le vaya llegando, que se vaya sintiendo ahora o dentro de unos años, porque Plutón, ya te digo, va a estar 20 años recorriendo los grados de Acuario, ¿ok? Pero de ya que lo van a sentir, ¿ok? Se va a hacer sentir muchísimo y cada quien lo va a vivir a su manera, lo va a materializar de alguna forma o va a resonar con cierta forma en la realidad de esos procesos, pero Plutón viene a hacernos transitar procesos fuertes, siempre es así, ¿ok? ¿Cuál es la zona que queda liberada para Acuario de Sol o ascendente? Bueno, la zona Capricornio, que es tu casa 12, es toda esa zona justamente de finales, de cierres de ciclo, de disolución, de rendición, esa carga como de mandato social, de deber ser, de autoexigencia, de ser muy lapidarios y lapidarias con nosotros mismos, quizás a nivel de la mente, a nivel de los ideales, a nivel de los grandes sueños, a nivel del espíritu, ¿no? A nivel del ser. Bueno, se libera. Plutón estuvo pasando por ahí desde el 2008 en toda esa zona de casa 12, de finales, de cierres de ciclo, de también toda la parte del guión oculto que mueve toda tu vida. Y eso realmente es pesado. Con Capricornio ha sido muy denso, ha sido de romper con un montón de cuestiones muy más, como muy del mundo etéreo, del mandato, de la exigencia, del deber ser, del ideal, muy alto, muy elevado, de ponerte la vara muy alta a vos misma o a vos mismo, y Plutón pasando por ahí inevitablemente ha hecho que todo esto se desintoxique, se purgue, se libere, y ahora queda como una autoridad espiritual interna, como ser tu propia autoridad de vida desde un lugar y un guión de vida con una estructura mucho más sana, mucho más apuntando a la excelencia y no a la exigencia, apuntando a grandes ideales como utopía, como motivación y no como exigencia de logro, como objetivo sí o sí. Te ha hecho vincularte con la frustración y resignificar la frustración, resignificar el sentido de pérdida, el sentido de final, el sentido de cierre. Realmente Plutón por Capricornio ha hecho su laburo ahí en tu casa 12, y para Acuario de Sol o ascendente claramente se cierra una etapa y esa zona queda muy liberada,
muy descargada, muy on point, y lo vas a sentir un montón y vas a sentirlo mucho, sobre todo proyectado en el día a día, en el cuerpo, en la casa 6, en tus rutinas. Vas a sentir que hay otra energía vibrando en ese eje de Capricornio Cáncer, que es tu casa 12, casa 6. ¿Ok, Acuario? Bueno, espero de verdad que sea de servicio y avanzamos.